¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Illard. ¿Cómo está, mi querido señor? Con el gusto de estar con usted, profesor. Maestro, hay un tema que quisiera tocar, porque ya ve que ahora está de moda decir que todo es histórico. Y yo recuerdo que la historia está hecha para que sirva por miles de años. Eso es realmente la historia, un concepto que te va acompañando en el proceso del desarrollo de una sociedad, no un acto meramente, porque ahora está de moda decir que todo es histórico. Maestro, un gran nombre, un gran personaje, Tito Livio. ¿Por qué me atrevo a tocar este tema? Porque tiene una gran obra que es una obra que es una lección moral sobre Roma. Es uno de los grandes, se puede decir que historiadores, pero para mí es un gran pensador, un gran filósofo. Él habla en Roma, Tito Livio, dice 4 errores de la esencia moral del pueblo romano que lo llevaron a su destrucción. Exceso de riqueza, ambiciones políticas, corrupción desmedida y pérdida de los límites, y un término formidable que se llama la luxuria. Claro. Así le denomina. Estos 4 puntos son, voy a decir, no quiero llamarles idénticos, pero son la configuración de un problema, de un carácter, de una sociedad humana que estamos en pleno siglo XXI a nivel mundial, maestro. Carácter es, creo que el punto central de la obra de Livio. Es decir, cuando una sociedad pierde su carácter, lo desvirtúa, lo cambia, viene la decadencia. Pero en la obra de Livio nos enseña que lo que hizo grande a Roma fue precisamente su carácter, es decir, la disciplina y la austeridad. Luego, bueno, cuando las legiones romanas entran triunfales y ganan en Asia, pues los legionarios regresan cargados de oro, sedas, esclavos. El botín. El botín, y comienza esa fiebre de consumo que llamamos la lujuria. Para Livio, la historia es cíclica y creo que eso es válido hasta ahora. La virtud engendra poder. El poder engendra riqueza. La riqueza lleva a los excesos y de ahí a la lujuria. Ese es el ciclo histórico y que lo vemos pues, cada cierto tiempo si hojeamos cualquier libro de historia o simplemente cuando encendemos un aparato de radio o de televisión. Déjeme plantearle los 6 puntos que habla Tito Livio sobre luxuria y usted va enriqueciendo mis ideas porque yo solamente voy a referirme a los 6 puntos de luxuria. Menciono los 3 primeros. El primer punto para Tito Livio de luxuria. La luxuria es la pérdida del control. Luxuria es, primero, mostrar la riqueza. Para él es el primer punto de la luxuria. El segundo punto de la luxuria es el sentido de la palabra botín. Se empieza a marcar con los legionarios, con los ejércitos, pero después no hay un solo funcionario que no vea el mundo como un botín, dice Tito Livio. El tercero, que se me hace interesantísimo, ¿sí? Niveles de endeudamiento muy alto. Empiezan con el fin de tener pertenencia a endeudarse. Esos son los 3 primeros elementos de Tito Livio. Los otros 3 es la pasión por la popularidad, habla Tito Livio. Hay una enorme pasión, una pasión desmedida por la popularidad. Algo que uno no puede comprender como término en aquella época, pero es claro cómo se comportan todos los líderes romanos con respecto a ese elemento de la popularidad. Otra cosa es la incertidumbre. La gente se pregunta, ¿todo lo que se da en los botines llegará verdaderamente a las arcas del Estado? ¿Sí? Todo eso, entonces empieza la incertidumbre y la pérdida de confianza. Y el último punto que pone Tito Livio, y lo dice él, qué peligroso, el ascenso de los mediocres
al poder. Son esos 6 puntos que para Tito Livio son la luxuria. Maestro, pues, ¿qué decirle, maestro? Profesor, no tendría nada que agregar a esos 6 puntos. Solamente me fijaría en uno. La luxuria no se le asocia en Tito Livio a excesos sexuales, como podría ser la lujuria. No. No, maestro. Sino cuando lo subjetivo adormece el sentido de la responsabilidad. Ahí está. Y se pierde el carácter. Y qué curioso, esta visión moral que tiene Tito Livio de la historia, porque cuando él escribe su historia de Roma, era la época de César Augusto. Sí, claro. La época de mayor fortaleza de Roma. Y él vio, es lo que usted señala, él vio ese entresijo por donde vendría la decadencia de Roma. Es decir, la pérdida del sentido de responsabilidad y de la disciplina y de la austeridad en aras del confort. Cuando se pierde el sentido de responsabilidad colectiva, viene la decadencia. No quiere decir que Roma haya caído en un día, no. Pero es un largo proceso de decadencia. Ellos culpan, muchos culpan, ya ve que hay que buscar culpables. Roma era austera, Roma era manejada por un sentido de gloria y de poner límites. Dicen los romanos, la llegada del espíritu griego a Roma fue lo que empezó la debacle de carácter axiológica. Se perdieron los valores, decían. Se quejaban ellos, ponemos a esclavos griegos a que enseñen el griego a nuestros hijos. Ponemos a los esclavos griegos a que enseñen toda la historia, la filosofía, a que sepan quién era Sófocles, quién era Aristóteles. Pero estos griegos también meten de alguna manera el sentido de la opulencia. Estos griegos que acompañaban a los hijos de los romanos van a ser lo que se va a llamar después los pedagogos. Pedagogo quiere decir acompañar al niño. Y ahí los romanos dicen que son los griegos. Tito Livio dice, es la naturaleza de nuestra sociedad la que perdió el sentido de la fortaleza interna, la que perdió el rigor extremo de lo que significa vivir en lo precario, en lo austero, en lo necesario, para después abandonarte a un lujo momentáneo. Y ahí son las grandes lecciones de Tito Livio, lecciones que deberían leer todos aquellos que deben tener un puesto político en estos tiempos. Es decir, échele una revisadita a Marco Aurelio, échele una revisadita a Tito Livio y tengan un poco de prudencia y de manejo de valores, porque lo que está diciendo es, mide límites, austeridad, e inteligencia, sobre todo, maestro. Sí, qué injustos con los griegos, ¿eh? No, pues. Qué injustos. El gran emperador Adriano decía, he gobernado en latín, hablo en latín, todo lo he hecho en latín, pero pienso en griego. Claro, o sea, pues eran la fuente del pensamiento. Exacto. Y tenemos que, en el caso de Roma, su decadencia es cuando pierde sus virtudes fundacionales. Y eso es vigente para toda la sociedad. Tenemos 2000 años de historia con ejemplos de cuando se pierden los valores fundacionales, lo que da sentido de pertenencia a una comunidad, a una nación, es cuando empieza la debacle. Y es el caso, bueno, fue el caso de Roma y lo hemos visto en las siguientes sociedades. Cuando los romanos dejan de ser soldados para ser consumidores, ahí comienza la decadencia. Y no es porque la prosperidad sea mala, no, es todo lo contrario. Es cuando el consumo adormece la virtud de la responsabilidad, del sentido de la responsabilidad. Es eso. Maestro, Tito Livio habla también de cómo la luxuria no solamente es un fenómeno individual, que la luxuria va cayendo en esto que llamamos las familias ilustres. Los Sempronios, los Claudios, los Fulvios, todos entrando en conflicto, o sea, los plebes con los aristócratas, que era la gran lucha. Dice, la luxuria familiar se caracteriza por dos cosas,
una combinación tremenda. El carisma de los viejos de la familia se une a las ínfulas de los jóvenes de la familia. Y entonces, en ese sentido, el proceso de la familia va haciendo que las familias se encierren en casas donde lo que les preocupa es que la gente entre a ver la riqueza. Ya la casa no es para habitar. O sea, usted llega a una casa y la casa será grandiosa si en esa casa se respira serenidad, se respira tranquilidad, Sí. no se respira adornos. Lo ¿sí? que se llama acogedor. Exactamente. Y entonces dice él, por ese abandono de las ciudades, Plinio el Viejo le decía a Plinio el Joven, caminando por Roma, ve esto, en poco tiempo los bárbaros andarán por la calle y va a pasar algo terrible, dice Plinio. Esos bárbaros que andan en la calle después ascenderán a los puestos de funcionarios públicos y ahí se acabó la igualdad. Claro, es la pérdida de los valores fundacionales. Y lo vemos, perdón que me brinque 2000 años, No, pero maestro. en la actualidad, cuando la cultura del espectáculo suplanta a la deliberación, cuando la política es un show y cuando el carisma sustituye al carácter, ojo, estamos ante señales claras de decadencia. Creo que lo estamos viviendo. De descomposición hoy. primero, ¿no, Descomposición y decadencia, profesor. Sí, Por yo Dios, sí. le tengo mucho respeto a la palabra decadencia, porque la decadencia es lo que provoca las ruinas. Hay algo que admirar. Y en cambio la descomposición, uno dice, aquí ya se acabó todo, maestro. ¿Sí? Vea, maestro, cómo el ser humano biológicamente ha cambiado muy poco y psicológicamente sigue siendo muy parecido. Desde que somos, creo, neandertales para acá, maestro. Sí, es el ciclo de la historia. Volvemos a Tito Livio y véalo usted en sociedades tan magníficas como la que crearon los inmigrantes de las Islas Británicas en Estados Unidos. La virtud. Luego de la virtud viene el poder. Y del poder viene la riqueza. Y de la riqueza viene la obsesión por el consumo, que deja de lado el sentido de la responsabilidad. Y ahí vemos muchas facetas de deterioro. No digo que esté caída la sociedad estadounidense ni nada parecido, quiero decir. No, pero sí Europa de vive ejemplo, un maestro. deterioro grande. Esta obsesión por los guías y líderes con carisma en lugar de con carácter es una piedra de toque de la caída de las grandes civilizaciones y no escapamos a esa realidad, en mi modesta opinión, profesor. Gran comentario, maestro, los líderes carismáticos. Bueno, pero el tiempo se nos viene encima. Sí, con gusto. Muchas gracias, maestro. Y solamente quiero decir, conciencia política no es solamente un discurso, es creación de límites, crear nuestra propia austeridad y sobre todo vivir de alguna manera haciendo una sociedad que sea autosuficiente. Con eso tenemos un pensamiento diferente. Maestro, mil gracias y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriarte.